Tips comerciales ridículamente prácticos, presentados por sus anfitriones. En el episodio de hoy... Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. 3 pasos para mejorar la experiencia del cliente. Gómez, ¿qué se dice? Hola a todos, mi Gómez. ¿Qué Aquí comentas? listos para recibir todas las preguntas que nos quieran hacer. Vamos a recorrer estos 3 pasos fundamentales para mejorar la experiencia del cliente. Así que esperamos que se diviertan mucho como nos vamos a divertir nosotros. Saludos. Salud. Y bueno, quisiéramos arrancar hablando un poco de por qué la importancia de crear experiencias, por qué sorprender a los clientes, por qué desmayar a los clientes. Y esto parte mucho de todo este recorrido que hemos hecho, especialmente vinculado al concepto de detalles que enamoran. Y es que desmayar a los clientes se convierte en una forma de diferenciación. Cuando no hay nada más de qué pegarse, sorprenda, enamore, y esto, diferente a lo que pueda ya haber construido, genera mucho valor. La experiencia del cliente genera lealtad. Cuando la gente se siente bien tratada, que las cosas son simples, que la compañía a la cual le compra o el negocio con el cual trabaja siente placer, siente gusto de trabajar con los clientes y hace las cosas simples, indudablemente es una forma de diferenciarse, de dejar de competir por precio. Y yo creo que el gran valor que genera es eso, porque puede que un cliente se vaya por precio, pero con absoluta seguridad volverá por servicio. De eso se trata, crear experiencias, ¿no, Gómez? Y eso lo dijimos, Gómez, hace muy poco, precisamente. Los clientes muchas veces se van por precio, pero vuelven por el servicio. El servicio se vuelve la fuente inagotable de diferenciación. Y digo inagotable porque la verdad, sorprender a los clientes es más, muchas veces un tema de voluntad que de dinero. Y parte de eso, digamos, lo que uno tiene que comenzar a construir ahí con ellos es entender en dónde realmente los puede sorprender y en dónde para ellos yo puedo agregar valor. Ese es como el gran estudio que tenemos que hacer y van a ser, pues, digamos, los 3 pasos que vamos a recorrer ahora en este rato charlado con ustedes. ¿Quieren? Arrancamos con el paso 1, Gómez. Sí, antes quiero hacer una aclaración, Gómez, de qué es experiencia, porque a veces como todo se vuelve como tan... La experiencia del cliente, cree experiencias, genera experiencias. ¿Qué es experiencia? Es la sumatoria de todas las interacciones que tiene un cliente con uno antes, durante y después, ¿sí o no? Ya lo vamos a ver más en detalle, pero experiencia es cómo la gente se siente tratada, es cómo interactúa la organización, el negocio, el profesional con el prospecto, con el cliente en diferentes momentos. Entonces creo que experiencia se basa mucho en eso, es la forma como hacemos las cosas, no es solamente el producto, sino todo lo que tiene que ver justamente con procesos, con interacciones. Y efectivamente, el paso 1 es mapee el recorrido del cliente, mapee toda esta experiencia, que es lo que se llama el Customer Journey, ¿no? Es qué es todo lo que un cliente vive antes, durante y después de trabajar con usted, que son cada pequeña interacción, cada vez que tiene que conocer cómo es su compañía, y usualmente se divide este recorrido en 3 grandes fases, que es el antes, el durante y el después. El antes tiene que ver mucho con la exploración previa que hacen los clientes de lo que están necesitando. Ahí hay una aclaración importante y es, cuando uno habla de touch points, por ejemplo, de puntos de contacto, se refiere generalmente a las interacciones que tiene un prospecto o un cliente con nuestra empresa. Pero si las interacciones que tiene ese prospecto, por ejemplo, antes de comprarle, no son con usted, sino que le ha preguntado a un amigo, oiga, ¿usted ha comprado alguna vez en este sitio? ¿Usted sabe dónde consigo una persona que me ayude en la instalación de no sé qué vaina? ¿Usted conoce tal cosa? Esta primera fase, especialmente la exploratoria, el antes, donde la gente busca referencias, busca en internet, busca en redes sociales, todo este no siempre tiene que ver directamente con la compañía, pero uno sí puede ir preparando un poco cuáles son las señales que yo quiero darle a estos prospectos que no me conocen, pero que indudablemente van a saber que yo existo, y el cliente en este antes de ser cliente siempre está echando ojo, siempre sabe
quién está allí, le pregunta a la gente, tiene referencias, tiene una idea. Entonces, esta primera parte de este mapeo es qué hacen sus prospectos, clientes potenciales, antes de comprarle o de tomar una decisión de compra. ¿Qué exploran? ¿A quién le preguntan? ¿Dónde buscan? ¿Qué información están buscando? ¿Qué palabras ponen en los buscadores para saber qué es lo que usted debería construir como contenido en su página web? ¿Qué información, qué perfil crear en redes sociales para dar respuesta a esto? Yo creo que a veces esta etapa, Gómez, del antes no es tan explotada porque estamos mucho más pendientes cuando la gente llega a la puerta, pero antes hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Es que aquí debemos entender una cosa, Gómez, y es que el viaje del cliente no empieza cuando comienza a interactuar con mi compañía. El viaje de mi cliente empieza precisamente en esa exploración previa, en esa atractividad que yo genero como marca, que yo genero como producto. Es decir, esto que tú estabas explicando ahorita de cómo realmente logro yo ir enamorando, interesando a los clientes a través de los diferentes mensajes y los diferentes puntos de contacto antes de llegar a cualquier relación comercial. El viaje del cliente realmente arranca allí, arranca en este antes en donde él va a explorar quién soy, qué le puedo ofrecer, qué cosas hay, me referencia con otras personas. Ese proceso es tan importante como los dos siguientes, como el durante y como el después, porque aquí es donde yo realmente voy a traer un cliente que va a llegar con unas expectativas muy claras de qué puede lograr de mi compañía, qué le puedo ofrecer, y va a llegar mucho más dateado frente a referencias de otros clientes que ya he tenido en el pasado. Cuando yo soy una empresa nueva, pues este antes me sirve precisamente para comenzar a captar clientes y por lo menos tener lo que pues cuando hablamos de negocios electrónicos se llaman los leads o los contactos o el número de clientes que me llaman y me pregunta por mi producto. Ahí comienza la conversión, ahí comienza este viaje del cliente en donde el servicio y los detalles que yo le genere van a hacer la diferencia. Entonces creo que efectivamente, recuerden, primer paso es mapear todas las interacciones, todos los contactos, las actividades, todo lo que pasa cuando alguien finalmente antes que nos evalúa, durante y después. Y en este antes, como decíamos, no siempre uno está tan pendiente, pero el durante es una vez la gente dice, listo, me caso con usted, le compro. Pase a ver, firmo el contrato, compro el producto, contrato el servicio, lo que sea. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Cómo uno empieza a identificar todas las interacciones de decirle, le confirmamos que ya su compra está hecha, le informamos que tal cosa pasó? ¿Qué sigue en ese momento? ¿Cómo le da uno la bienvenida a cada cliente? ¿Cómo empieza esta construcción de confianza a partir de ese momento para que el cliente entienda que ya en esta segunda fase ya es cliente de uno, ya son puntos de contacto? ¿Cómo uno empieza a transformar esta experiencia para los clientes, Gómez? Y aquí hay que aprovechar, Gómez, también toda la información previa que yo he podido capturar de mi cliente. Digamos, cuando yo tengo un punto de venta o cuando yo soy un hotel o cuando yo, digamos, presto algún servicio en especial, yo tengo que comenzar a mirar muy bien toda la información previa que mi cliente me envía, de manera que pueda realmente comenzar a sorprenderlo con detalles a partir del momento en que genera contacto con mi empresa, llamarlo por su nombre, entender, adelantarme a su necesidad probablemente porque ya me la expresó en algún otro formato del antes, y comenzar a documentar el paso a paso que él va a tener dentro de la organización va a ser súper importante. Igual cuando yo vendo algo, desde el momento en que el cliente pisa mi negocio, tiene que haber un protocolo, tiene que haber algo que está pasando. Cuando él entra, alguien lo debe saludar, alguien le debe sonreír, alguien le debe indicar. Todo esto hace parte de ese durante en donde mi cliente realmente va a comenzar a sorprenderse vía que la interacción, digamos, está, ¿cómo se llama eso? Normalizada, protocolizada, es muy consistente. Documentada como Sí. proceso. Entre más consistente sea el proceso de este durante, vamos a lograr que realmente esa experiencia sí sea única y sea una experiencia repetible para todos los clientes, de manera que en el durante no van a tener muchas diferencias después de que vieron la atractividad de mi compañía, entraron y encontraron que ese atractivo que teníamos en las redes, ese atractivo que teníamos en los medios de comunicación, ese atractivo que le referenciaron otros clientes, pues es lo que está viviendo con nosotros apenas pisa el negocio.
Tiene que ser coherente, porque si no dice, no, tanta bulla para esto, toda esa publicidad para ver esto, no. Todo eso para nada. ¿Qué vergüenza, hola? ¿No? Sí, sí, de acuerdo. O sea, No, vos me trajiste a la mí para publicidad eso puede nomás. con todo, hola, ¿no? El papel puede con todo. No hay Excel que pierda plata y no hay papel que no aguante. Total, total. Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de uno entender qué es lo que le pasa al cliente, pero sobre todo, como es una de las cosas que uno no hace siempre, es recorrer el camino para ver qué es lo que vive el cliente, porque es que legislar desde el escritorio es fácil. No, aquí el cliente hace tal vaina, él llama y le contestamos inmediatamente, y tal, y manda eso, le contestamos el correo ahí mismo. Entonces, cuando uno se pone del otro lado y empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que vive o sufre el cliente? Y dice, lo que estamos diciendo puede no ser realmente esta promesa que estábamos dando. Entonces, dentro de este mapeo, vuelvo al punto, paso 1, mapee, documente, escriba qué es todo lo que vive, sufre, experimenta el cliente, antes, durante y después, con usted o sin usted, con otro, con quien sea, pero entienda qué es lo que la gente está buscando, necesitando para usted aparecer y desmayar en cada momento. Entonces, este durante puede durar un día, una semana, un mes, un año, depende del tipo de negocio que uno tenga. Si uno hace una venta transaccional, pues el durante fue listo, llegó, compró, chao, que la fuerza lo acompañe. Pero si usted presta un servicio, digamos, recurrente, puede tener un cliente por muchos años. Este durante puede durar 10 años, 20 años. Provee materia prima para una compañía o puede durar unos 2 meses si es un curso que está brindando una consultoría, lo que sea. El durante varía en extensión según el tipo de cliente, según el tipo de negocio. Luego viene el después, que esta es una de mis partes favoritas, Gómez, porque así como el antes uno no le presta atención porque es que pues la gente como que finalmente se genera por, ¿cómo dicen? Generación espontánea, como que llega espontánea. Tal cual. El después es como que la gente no piensa en cómo sorprender después de que alguien ya no es cliente, porque es muy simpático cuando uno quiere atraer clientes, todo es maravilloso, ¿no? No, ven, cómpranos, no, la conquista, mira la flor, tal, no te tengo, tal. Cuando el cliente lo deja a ustedes, que la fuerza lo acompañe, ojalá le vaya bien mal con la competencia. No hay ningún tipo de estrategia para decir, ay, no, gracias por haber estado con nosotros, estuvo divino el tour, gracias por habernos visitado en el restaurante. El después es como que si no existiera. ¿No te ha pasado eso? En eso es muy importante. O sea, así como la documentación del durante es súper relevante, el durante muestra simplemente la experiencia transaccional de mi cliente conmigo. Si yo tengo un proyecto, si yo soy una empresa que, por ejemplo, diseña software, en donde puedo tener una relación de proyectos de año con mi cliente, yo tengo que ser muy cuidadoso con todo ese proceso. Pero una vez le entrego el proyecto, una vez le entrego el servicio, una vez le entrego el producto, definitivamente sí debe haber algo que lo invite a recomprar, a volver a visitarme, a volverme a contratar para otro desarrollo, a volver al restaurante para pedir otro plato, algo. Y ese después, normalmente las compañías, como vos decís, Gómez, lo olvidan, eso es como si no existiera. Ah, bueno, gracias por venir a comprar y chao. Entonces, realmente termino simplemente dándole un servicio que el tipo dice, no, pues sí, allá me atendieron bien, pero pues nada, se olvidaron de mí. Sí. Además, Gómez, hay una cosa chévere y es entender que hay dos tipos de después, ¿no? Uno es cuando el cliente lo deja a uno por otra opción. Si uno simplemente ha sido como un proveedor recurrente, el cliente dice, no, hermano, no, usted está muy caro, chavo, voy a poner más barato, muy común, tal, listo. Hay uno le dice, no, pues gracias, no, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Pero hay otro después y es cuando se acaba el servicio, la prestación de un servicio. Porque suponga que usted tiene una agencia de turismo, entonces se acabó el tour, chao, ¿qué pasa después? O un cliente llegó al hotel, se hospedó 2 noches, se fue, ¿qué pasa el después? O usted es consultor, hizo una sesión de, no sé, 4 meses, se acabó, ¿qué pasó después? Hay cosas que por su naturaleza, servicios, terminan, el después puede ser acá, pero en otros casos el después puede ser simplemente la postventa, puede ser el seguimiento. Usted vendió un vehículo y ¿qué pasa después? Mire a ver, ya llegó el momento de que ya lo compró, sacó, ¿qué pasa después? Entonces, el después es como relativo según cada una de las compañías, pero lo importante es identificar qué podemos construir en cada etapa para poder identificar oportunidades con cada uno de los clientes. Así es, así es. Y ese después, digamos que hace parte de fortalecer la relación y de poder conservar los clientes que son verdaderamente clientes para mí. Si yo no cuido ese después, si yo no
estoy pendiente de qué más le puedo dar a mi cliente, cómo lo puedo seguir sorprendiendo, pues probablemente en el momento en que él necesite volver a hacer una reserva en el hotel, volver a escoger un restaurante, volver a contratarme para la consultoría, siguiendo los ejemplos que vos ponías, Gómez, después se vuelve que otra vez vuelvo e investigo a ver quién es el más barato o el que mejor me parece a mí o lo que sea. Cuando yo mantengo viva la relación con el cliente, cuando yo mantengo ese después, digamos, a flor de piel, y él recuerda todo lo que sucedió después de haber tenido ese momento transaccional, realmente vamos a traer un cliente que vamos a poder tener por muchos años dentro de la organización y ser un cliente recurrente. Recuerden siempre que mantener un cliente cuesta 7 veces menos que traer uno nuevo. Entonces, en este después es donde finalmente yo termino realmente construyendo esta base de clientes sólida que a futuro me va a dar un mejor resultado. Tal cual, tal cual. Yo creo que lo que dijiste es muy chévere y es, uno está más interesado en los clientes que no tiene, ¿no? Ahí es donde... Siempre el de al lado es mejor. Pues, ¿qué dice? Hay compañías que se dedican solamente a traer clientes nuevos y dedican el 100% de su presupuesto a traer clientes nuevos. ¿Qué pasa con el cliente recurrente? Dice, pues venga, para mí nunca hay promoción. O sea, yo vengo pagándoles, cuando son servicios, por ejemplo, yo vengo pagándoles todos los años, todos los meses muy juicioso, y la promoción, no, eso es para el nuevo. La rebaja, no, eso es para el nuevo. Sí. Pasa. Bueno, tengo que mapear lo mejor. ¿Te parece? Decíamos, primer paso es mapear el recorrido del cliente para uno crear experiencias y empezar a implementar esto. Primero entienda cada uno de los momentos que vive el cliente. ¿Para qué? Para en el segundo paso, justamente usted sabe qué es todo lo que experimenta, sufre y vive su prospecto, cliente y ex cliente, antes, durante y después, para poder decir, bueno, muestre a ver si hay puntos de dolor, si hay algunos momentos donde uno dice, aquí estamos haciéndolo pero pésimo, el cliente está ofuscado, está bravo, no es una buena experiencia, o a veces no es tan dramático, pero podría mejorarse. Lo importante cuando uno hace como este mapeo es decir, listo, todas las interacciones que tienen los clientes antes, durante o después, ¿cómo lo estamos haciendo frente a las expectativas de los clientes? ¿Por qué? Porque uno puede creer que le está haciendo divino, pero el cliente usted le pregunta y dice, ¡qué vergonzoso! Yo creo que el punto de fondo es tener este acto de contrición para hacer un primer barrido de cada interacción y decir cómo la estamos haciendo, estamos sacándola del estadio o somos una vergüenza, y ahí uno va a identificar puntos de dolor. Yo creo que tener claro, Gómez, primero puntos de dolor o cómo estamos, digamos, rankeados, calificándonos en cada interacción nos permite determinar oportunidades para poder construir estrategias. ¿Cómo es esta parte en la que uno ya... Digamos, Gómez, que hay dos cosas muy importantes que tú acabas de mencionar. Una es establecer muy bien las expectativas del cliente. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer muy cuidadoso. Y de hecho, hace relación con algunas de las preguntas que nos estaban haciendo. Hay clientes que son supremamente difíciles, que regalado es caro. Y en esto, digamos, esmerado. Yo me tengo que devolver un paso y es, primero tengo que trabajar con el cliente en el que yo realmente agregue valor. Y en esa escogencia del cliente, eso es un trabajo previo que hace parte de mis diferenciales, hace parte de entender que pues probablemente yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando yo ya me involucro con el cliente, yo tengo que setear muy bien las expectativas del cliente, no las mías. No es lo que yo, no, que yo pues hasta aquí te doy. De aquí para adelante ya vos verás. No, la expectativa es de él. Y cuando ya seteo yo las expectativas bien de mi cliente y sé exactamente qué está esperando él y cuándo, puedo tener un argumento para decirle, te estoy cumpliendo, estoy adelantado, lo estoy haciendo mejor. Eso hay que construirlo muy bien y hay que ser muy cuidadosos en esa construcción. Entonces, este mapeo no es una simple lista de lavandería de todas estas son las cosas que vamos a hacer. Ese mapeo debe incluir cómo seteo esas expectativas del cliente y en el después, sobre todo en el mantenimiento del cliente, en la garantía, si se quiere, en el sostenimiento de la venta, en fin, saber también cómo voy a poder lograr, digamos, seguir en línea con sus expectativas. Y a veces es preguntarle al cliente. Son cosas tan sencillas y probablemente tan lógicas como, ve, ¿vos qué esperás?
Y comienzo a setearlo y comienzo a decirle, Se te eso que salió. estás esperando probablemente yo no soy capaz de dártelo, pero te puedo dar esto, esto, esto. ¿Estás de acuerdo? Viste Y que hago se lo mismo. el caleño, ¿no? A mí se me Pablo es comienza a salir. santandereano para que Yo, sepan. yo Nosotros pero es que andando con como vos a se le pega a recorrer el uno. país así como. Entonces, lo que decíamos era, recuerde, el primer paso es documente qué sufre el cliente, qué es lo que vive, qué es lo que pasa. Segundo, dentro de este análisis, acto de contrición por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso yo, tal. Y ahí usted mire y dice, aquí hay oportunidades, donde yo puedo sacarla del estadio. Puntos de dolor, quitémosle este dolor al cliente, pare de sufrir, haga algo acá, luego acá puede haber que, porque a veces cuando uno mira cómo está haciéndola en todo el recorrido, puede que lo tenga medianamente bien, o sea, aguanta. Pero en ese momento no es solamente puntos de dolor. Usted dice, yo no tengo puntos de dolor, todo lo hago perfecto. Muy bien. Ahí es como uno puede estallarle las pepas al cliente, cómo puede como desmayarlo de la felicidad, cómo puede un punto o una interacción o algo normal volverlo alucinante. No, es que el punto es la factura. Cuando el cliente ya compra en el durante, no, y compró, pagó, tal, le mandamos la factura, podemos hacer algo para que sea más sencillo, para que sea más simple, o cuando le enviamos un producto físico, el empaque puede ser diferente, o en el después, ¿qué puede uno hacer? Entonces, primer paso, identificar todas las interacciones del cliente. Para segundo paso, saber dónde la estamos embarrando, qué problemas tenemos, qué dificultades existen, o qué cosas buenas que podamos estallar, mejorar, alucinar al cliente para poder empezar a trabajar. Y esto nos lleva justamente. Perdón, ¿vas a participar ahí o sigo con el tercer punto? No, simplemente te iba a hacer un recorrido ahí en este segundo punto, que es, me acordé de un jefe mío que decía que uno era tan descarado que creía que el éxito era culpa de uno siempre. Y no hay nada más peligroso que eso. Entonces, una de las cosas que decías es, cuando yo tengo un nivel de servicio bueno, aceptable, todos me califican bien, carita feliz, yo me quedo tranquilo, ¿no? Pues lo estoy haciendo perfecto. Y resulta que no. Precisamente ahí, cuando yo tengo ese servicio bueno, aceptable, planito, todos me califican dentro del rango que quiero, es donde realmente puedo construir la oportunidad para, como vos decías, Gómez, realmente reventar las pepas a mi cliente. Eso hace parte de estarme cuestionando todos los días qué pasa si, qué pasa si yo modifico esto, qué pasa si yo hago este proceso más fácil, qué pasa si la factura se la mando con un colorcito, qué pasa si a la 10ª compra le mando una nota a mano, qué pasa si. Esas preguntas todos los días me las hago y todos los días tengo que contestarme algo distinto. El éxito a veces es culpa del mercado, es culpa de una situación particular. Los que vendían tapabocas antes de la pandemia, pues vendían un poquito. Llegó la pandemia y todo el mundo se llenó de plata. Y no es que sean buenos vendedores, que todo el mundo lo necesitaba. Entonces, ojo con esas, digamos, viajes del cliente tan planos, tan todo les parece bien. Todo está dentro del rango más o menos aceptable. Alguien mencionaba que usan el NPS y, no, mi NPS está perfecto, va bien. ¿Qué pasa así? Sí. Y yo creo que eso es clave porque a veces no tiene uno este acto de contrición donde reconoce que no lo está haciendo bien. Y aún si creemos que lo hacemos bien, siempre hay oportunidad de hacerlo mejor. Porque es que, ¿qué estamos buscando cuando hablamos de experiencia de cliente? Es que la gente lo vea a usted más chévere que al otro. Que independiente del precio, del producto que vende, porque pasa mucho, por ejemplo, en el tema de comercio, donde lo que uno vende es lo mismo que vende el de al lado, la misma marca, mismo producto, mismo inventario, muchos argumentos, pero ahí es donde el servicio y escalándolo aún más, la experiencia, porque la diferencia entre servicio y experiencia es un poco eso. El servicio es como lo que el cliente exige para un punto en particular, para una necesidad concreta, pero la experiencia es la que uno le va construyendo al cliente en todo el proceso. ¿Y por qué es más difícil crear experiencias que brindar un buen servicio? Porque el buen servicio puede brindarle una persona, pero la experiencia depende de toda la compañía. Porque es que usted puede ser maravilloso en un área, en la parte comercial, en la gente que le da, digamos, la cara al cliente, pero en todos los procesos de apoyo, como la compañía es una sola y el cliente no compra solamente un producto o un servicio, compra la empresa completa, si todas las interacciones no son maravillosas, la calificación es perversa. Entonces creo yo que entender que esto de crear experiencias es una forma de diferenciarnos que definitivamente nos va a ayudar a seguir adelante como organizaciones y alejarnos de ciertas variables, entre ellas el precio, para no competir por eso. Entonces, 3 pasos, decíamos. Primero,
Mapee la experiencia del cliente, el recorrido, qué es lo que vive, sufre, experimenta. Segundo, después de haberlo mapeado, mire dónde tiene problemas, dónde hay oportunidades, saque lo mejor, estalle las pepas, cree experiencias memorables. Y el paso 3 es, en estos puntos, incorporar detalles que enamoran. Justamente, vuelvo y repito, mapee la experiencia, mire oportunidades y en cada una de estas implemente, es el paso 3, detalles que enamoran. Los detalles que enamoran buscan crear esa diferencia para el cliente, esta percepción de que trabajar con nosotros, comprarnos a nosotros, vivir la experiencia con nosotros, es por lo que la gente está dispuesta a pagar. Y ahí es donde uno, para poder determinar en estas, digamos, puntos de fricción, puntos de dolor, o así sean normales, oportunidades para mejorar la experiencia, ¿qué puede uno hacer? Debe empezar a pensar, listo, ¿cómo yo mejoro la experiencia acá? La gente está esperando mucho tiempo antes de entrar a mi local o a mi banco. La gente tiene mucho tiempo en el teléfono esperando. O las personas no le estamos cumpliendo con los tiempos de entrega. Cualquiera sea el punto. A veces no son cosas que estén fallando. A veces son oportunidades de hacer cosas que nadie más hace, como el kit de bienvenida de nuevo cliente. Gracias, cliente, por estar con nosotros. Un correo electrónico, un mensaje, una nota a mano, un video o la despedida. Nos dejó por otro competidor. Nos duele mucho, pero aquí estaremos si algún día quiere regresar. Cosas que la gente no espera, que dice, wow, porque el talante de las compañías se nota allí. Entonces, identificar detalles que enamoran para saber si realmente pueden transformar la experiencia puede ser un muy buen, digamos, una buena aproximación para poder sorprender al cliente, que se enamore y siga siendo leal y siga siendo recurrente. Y para esto, Gómez, uno tiene que evaluar cuáles son aquellos detalles que enamoran, que pueden implementarse o no. ¿Cómo sabría uno cuáles son aquellos que tienen más futuro, digamos? Pero esto es un tema, digamos, que parte de la observación, pero básicamente, digamos, una vez uno ha determinado en dónde quiere reventar las pepas al cliente, en dónde quiere mejorar su servicio, ¿Te gustó el término? Siempre valide 3 puntos. ¿Realmente eso es realizable? Es decir, yo puedo realmente hacerlo siempre y normalizarlo dentro de la organización. No sale, como dicen en Colombia, más caro el collar que el perro o el caldo que los huevos, o es realmente algo que está dentro del presupuesto de la organización, que lo podamos manejar. Eso es replicable, es decir, yo lo puedo llevar a todos los puntos de interacción. Por ejemplo, si yo tengo muchos puntos de venta o varios puntos de venta, yo puedo hacer que en todos los puntos de venta mi cliente viva la misma experiencia, el mismo detalle que enamora que yo estoy creando acá. Y lo tercero es, ¿esto va a tener un responsable? ¿Y por qué es importante que tenga un responsable? Porque esto es como las buenas intenciones que se comienzan a dejar al azar, se vuelven simplemente eso, pues cosas muy lindas que escribimos en un papel que dijimos que íbamos a hacer, pero ¿y quién es el responsable de hacer eso? ¿No eras vos? Yo creí que eras vos. Entonces, siempre. Cada uno tiene que asumir su pedacito, y ahí sí, como el sapo y el cocodrilo coja el balde y camine, cojan el balde y hagan que las cosas pasen. Esto ya es historia patria, pero visto que Gómez realmente aquí hay que hacer de su época que cree que uno las conoce, ¿no? Sí, sí. Hay gente así. Hay gente así. Hay gente así. Pero Gómez, realmente lo que tenemos que buscar es que las cosas pasen y que realmente sean replicables, que sean estandarizables y que haya un responsable detrás de eso. yo creo que esos son los 3 pasos y un poco para resumirlos es, recuerde, mapear el recorrido del cliente. Primero entender, si usted no sabe de dónde arranca, ¿cómo sabe dónde intervenir? Y aquí hablábamos de las 3 etapas, ¿no, Gómez? Sí. Importantísimo porque uno se enfoca en el durante. Cuando uno ve al cliente que aparece o cuando uno ve al cliente que se despide. Pero antes de eso pasan cosas y después de eso pasan cosas, ¿no? Segundo paso es identificar puntos de dolor si es que estamos perversos o identificar oportunidades si estamos medianamente bien, pero hay algunas cosas que podríamos sorprender con acciones o detalles que enamoran, que la gente no identifica o que no ha tenido experiencias similares con otras compañías competidoras o de otra industria. Y el paso 3 es incorporar detalles que enamoran. Entonces, ¿qué le pasa al cliente?
Donde hay oportunidades, intervenimos con un detalle. Como decía Gómez, 3 variables para uno identificar si realmente puede sorprender, puede enamorar, y 3 filtros, ¿no? Que Sí, sea tiene viable, que ser viable, replicable y tiene que tener un responsable. alguien que le duela a vaina, ¿no? Alguien que esté pendiente que el proceso que nos inventamos, nos devanamos los sesos pensando en eso, ahora haga que eso suceda. Realmente ahí es donde está la magia de esto. Y recuerde siempre, el éxito a veces puede ser una consecuencia de una condición de mercado. Así es. Nunca se deje llevar de eso. Siempre hay oportunidad para renovar, siempre hay oportunidad para sorprender y siempre es muy importante entender cómo este diferencial de sorprender al cliente, del detalle que enamora, de realmente hacerlo que se quiera quedar conmigo hasta la muerte, es fundamental y hace parte de tener estos 3 pasos muy bien desarrollados, muy bien mapeados y muy bien estructurados.